con este tema de la transdisciplinariedad y la investigación en las ciencias sociales. Iniciamos este seminario de investigación 1, el anteproyecto de investigación, abordando este tema que es importante ante los graves problemas que hoy atraviesa el mundo, ante una nueva realidad social. Estos elementos constituyen un llamado a hacer como nuevas reflexiones y a promover acciones conjuntas sobre lo que es la ciencia y la investigación frente a esa complejidad de los fenómenos sociales de hoy. Entonces, ante la diversidad de métodos, de metodologías, de modelos, se propone a la transdisciplinariedad como un eje articulador entre esa realidad compleja y cómo debe ser en este sentido la investigación en las ciencias sociales. Esa nueva realidad que hoy se caracteriza por cambios sociopolíticos, ambientales, económicos, pandémicos, ideológicos, bélicos, migratorios, y sus efectos en las expectativas y en la calidad de vida de las personas, los grupos y las comunidades, y las graves consecuencias ambientales de esa actividad depredatoria del hombre, representan interés investigativo en las ciencias sociales. Así, esa compleja realidad se convierte en el objeto de estudio de las ciencias sociales en los distintos campos del conocimiento, y en específico el que nos interesa a nosotros, que es el campo de la ciencia económica, y a su vez develan nuevas rutas reflexivas para una comprensión más compleja de esos fenómenos investigados. De acuerdo con esto, la investigación requiere entonces de redes, de relaciones metodológicas, de reflexiones epistémicas, desde un pensamiento crítico y que permita explorar nuevas metodologías para dar cabida a nuevas discusiones y nuevas investigaciones acerca de lo que es la transdisciplinariedad como un nuevo modelo de investigación. De lo que se trata es de reflexionar sobre la importancia de la cooperación en la investigación, la reorganización metodológica y la incorporación de otros saberes, otros modelos y otras metodologías de investigación. Hoy en este escenario, el aporte de la transdisciplinariedad es importante porque también propone analizar acerca del nuevo papel del investigador y de los métodos en esa relación compleja entre los saberes, las prácticas científicas, aunado a ello los avances científicos, los desarrollos tecnológicos, axiológicos, el medio ambiente, no nos podemos olvidar de la ética y en general de la vida humana. Entonces, la investigación en sentido transdisciplinario es una nueva realidad que se plantea en la academia y también constituye un llamado a los investigadores a integrar y recrear nuevos escenarios de conocimiento donde las diferentes disciplinas cooperen entre sí con el objetivo de dirigirse entre ellas, a través de ellas y más allá de sus propias limitaciones epistemológicas y operativas hacia un conocimiento más integrativo y multidimensional. En este sentido, la transdisciplinariedad propone la discusión sobre tres aspectos que yo considero que es muy importante cuando se analiza la transdisciplinariedad en las ciencias sociales. El primero de ellos es la transdisciplinariedad como un nuevo paradigma, para luego comenzar a discutir sobre cómo comprender la transdisciplinariedad desde la complejidad y cuál es esa relación estrecha entre la transdisciplinariedad y la investigación. En relación a la transdisciplinariedad como un nuevo paradigma, es necesario mencionar como la carta que se firma en el primer Congreso Mundial de Transdisciplinariedad en el año de 1994, en noviembre de ese año,
en Portugal se llevó a cabo este congreso, y allí al final del congreso se firmó una carta donde se destacó cuál era la solución a los problemas que el mundo enfrentaba en ese momento, y que esa solución no iba a venir estructurada en bloques disciplinarios, sino que la solución a esos problemas sobrepasaba los métodos, las técnicas, las estrategias, las teorías, y ese enfoque unilateral que había prevalecido en la ciencia y que seguía prevaleciendo en la ciencia, y para comprender una realidad tan compleja como la que se estaba visorando desde ese momento. En este sentido, destacar la importancia de esa carta es para resaltar que en su artículo 3 ellos fijan el criterio de que la transdisciplinariedad es complementaria al enfoque disciplinario, ¿no? Esta transdisciplinariedad hace emerger una confrontación entre disciplinas en los nuevos datos que deben articularse entre sí, y que ofrece una nueva visión de la realidad. La transdisciplinaridad no busca el dominio de muchas disciplinas, sino todo lo contrario, la apertura de todas las disciplinas a aquellos que las atraviesan y las trascienden. Entonces, la transdisciplinariedad hace alusión a la cooperación entre las disciplinas en el marco de las áreas del conocimiento que sean compatibles entre sí. Por ejemplo, la combinación de saberes entre la física, la química y la geología o la historia, la sociología y el lenguaje, para tratar un tema de la antropología, ¿no? Acá no se trata de un reduccionismo del conocimiento, sino una complementariedad de los saberes en función de identificar y describir el contexto de un evento o de un sujeto determinado, y las diversas unidades de saberes que van a permitir construir un discurso coherente y fundamentado que profundice el significado o la resignificación de una determinada investigación. O sea, la transdisciplinaridad supone que el proceso de investigación se crucen los límites de dos o más disciplinas, y que los métodos se integren en un proceso de interpretación fenomenológica y hermenéutica para generar un modelo teórico, simbólico y representativo de esa realidad dinámica, incierta y compleja. Entonces, la transdisciplinaridad emerge como un nuevo campo de conocimiento que surge a finales del siglo XX, y su objetivo principal es trascender los límites tradicionales de las disciplinas. Tiene tres elementos fundamentales que lo mencionamos anteriormente, y aquí se precisan muy claramente. La integración, porque busca integrar diferentes disciplinas para abordar esos problemas complejos. Trascendencia, porque se van a trascender los límites tradicionales de las disciplinas, buscando una visión más holística. Y la interconexión, porque se reconoce que debe haber una interconexión o una relación entre los diferentes campos del conocimiento. Es decir, se deben establecer puentes entre las diversas disciplinas, entre los diversos campos del conocimiento. Entre las características de esa transdisciplinariedad podemos mencionar que el principio que rige la transdisciplinariedad es la complementariedad. Y esa complementariedad entre los saberes va a permitir que los métodos que la integran deben ser la interpretación fenomenológica y hermenéutica, en tres sentidos. La integración, porque integra los conocimientos de las diferentes disciplinas para comprender y abordar los problemas. La interconexión, como mencionábamos anteriormente, es decir, los campos del conocimiento deben estar interconectados y no deben ser entidades aisladas. Y lo holístico, porque considera la realidad como un sistema desde la totalidad. En este sentido, cuando se habla de resignificación, que lo mencionábamos anteriormente cuando hablábamos de la transdisciplinaridad como un nuevo paradigma,
La resignificación es el proceso de otorgar un nuevo significado o un nuevo sentido a las acciones, a los contextos, a las experiencias, a los objetos cotidianos, a los espacios. Es un proceso de reflexión y empoderamiento que permite reconquistar la propia historia y darle un nuevo sentido, ¿no? Entonces, por eso, cuando se habla de esas características de la transdisciplinariedad, se destaca el principio de complementariedad y que los métodos que se integran en esa, para lograr una interpretación de esa realidad compleja, de una manera fenomenológica y hermenéutica, es decir, interpretando desde los principios de las distintas ciencias que están integradas, interconectadas. Cuando relacionamos la transdisciplinaridad con la complejidad, es importante reconocer que la complejidad constituye una nueva tendencia que busca nuevas formas de producción del conocimiento. A lo largo de la historia de la ciencia del siglo XX, el problema de la complejidad emergió en diferentes campos del saber. Y científicos de distintas disciplinas, de los distintos campos y teorías, se plantearon la interrogante acerca de la validez del paradigma científico dominante, dando lugar a un conjunto de planteamientos o teorías que constituyen lo que se ha denominado la complejidad científica, ¿no? Entonces, por eso se hablan de esas nuevas tendencias que asumen como la complejidad científica y que fueron generando un cúmulo de problemas complejos. Así podemos hablar de la física cuántica, de la lógica matemática, de la lógica semántica, de la filosofía de la ciencia, de la epistemología genética de Jean Piaget, de la teoría general de los sistemas, de la teoría del caos, de la teoría de las catástrofes, de la teoría de la complejidad algorítmica, de la geometría fractal y de la dinámica de los sistemas no lineados. Pero para comprender cómo esa transdisciplinariedad se enfoca o se analiza desde la complejidad, para lo que a nosotros nos interesa, existen tres formas para comprender esa complejidad: como un pensamiento complejo, como una cosmovisión y la complejidad como ciencia. En la discusión que nos interesa a nosotros vamos a centrar en lo que es el pensamiento complejo, es decir, cómo un método determinado permite comprender la realidad. Es decir, la transdisciplinaridad sería la manera como la ciencia aborda el estudio de la realidad desde la complejidad, y el método, es decir, desde el método reconocer la realidad, la complejidad como un método para comprender esa realidad. Como pensamiento complejo, podemos analizar que la transdisciplinariedad como pensamiento complejo ofrece beneficios para una mayor comprensión, para proponer soluciones innovadoras y para, desde un enfoque holístico, poder abordar los problemas complejos. Cuando hablamos de pensamiento relacional, decimos que ese pensamiento que permite establecer conexión, interconexión entre las distintas disciplinas, nos va a permitir generar soluciones más innovadoras e integradas. Esa realidad compleja, a través del desarrollo de una investigación transdisciplinaria, se podrá examinar esa realidad dentro de todas sus posibilidades, y como estrategia metodológica ese pensamiento complejo va a permitir el abordaje de los fenómenos. De allí es importante destacar que la transdisciplinariedad y la complejidad están estrechamente relacionados como unas formas de pensamiento relacional y como una nueva interpretación del conocimiento desde la perspectiva de la vida humana y el compromiso social. Por eso, en este sentido,
la manera como la ciencia debe abordar el estudio de la realidad desde la complejidad es lo que nosotros queremos insistir en esta clase, que es a través de la transdisciplinariedad, porque la transdisciplinariedad desplaza el abordaje disciplinario o hiperespecializado de los fenómenos sociales. Cuando estudiamos la relación entre la transdisciplinariedad y la investigación, tenemos que reconocer que la investigación vista en este sentido se va a abordar como una investigación abierta, flexible, integral, sistémica, multivariada, y se va a caracterizar de la siguiente manera, y volvemos a traer a colación para la discusión nuevamente la Carta de la Transdisciplinariedad en su artículo 14, donde establece 3 características fundamentales de la investigación transdisciplinaria, como es el rigor que debe haber en la argumentación al utilizar toda la información disponible, la apertura, es decir, aceptación de lo desconocido, lo inesperado, lo impredecible dentro de la ciencia, la tolerancia, el reconocimiento del derecho a las ideas y a las verdades contrarias, el diálogo de saberes, es decir, se establece un diálogo de saber entre los distintos campos del saber, como el arte, la literatura, el conocimiento ancestral, el conocimiento de los pueblos originarios, y yo le agregaría a esos 3 elementos que establece ese artículo, el diálogo de saberes entre los distintos campos y la complejidad de la realidad, porque en esa realidad compleja hay que integrar al ser humano en ese proceso de conocimiento. Cuando estudiamos la complejidad y la investigación, es necesario reconocer que la transdisciplinariedad se está convirtiendo en una necesidad para la ciencia y para la investigación. Al reconocer esto, también reconocemos que hay obstáculos y limitaciones. Podemos decir culturales, porque tiene que ver con el lenguaje especializado de cada disciplina y la dificultad en el diálogo de las disciplinas. Un prejuicio entre las disciplinas, una resistencia a validar formas alternativas de conocimiento. Aquí se destacan 3 elementos: la comunicación, en estos que acabo de mencionar, las diferencias entre terminología y metodologías entre disciplinas, la integración, esa dificultad para integrar diferentes perspectivas en un marco común, porque existe el prejuicio, el celo disciplinar, y el lenguaje, la necesidad de desarrollar un lenguaje común que trascienda las disciplinas, ¿no? Sabemos que la ciencia es lenguaje, y la transdisciplinariedad, uno de sus principales obstáculos ha sido la imposibilidad de desarrollar un lenguaje común entre las distintas ciencias, un lenguaje común que trascienda las distintas disciplinas. Además, hay obstáculos prácticos, se pudieran también mencionar, como la falta de metodologías que se logren institucionalidad, la dificultad para publicar trabajos transdisciplinarios, porque aunque existen centros e institutos que tienen que ver con la transdisciplinariedad y revistas que publican los trabajos transdisciplinarios, todavía existe resistencia, ¿no? Sobre todo cuando se habla de financiamiento de esos productos, de esos proyectos transdisciplinarios, y a pesar de que existen instituciones como Claxo, que está promoviendo este tipo de iniciativas para romper con esa barrera entre las disciplinas. Todavía falta el compromiso de las instituciones, a pesar de que hay instituciones como Claxo, falta el compromiso de las instituciones para financiar este tipo de investigaciones y proyectos que unan las nuevas disciplinas y tener claridad sobre los problemas que estamos enfrentando. También es importante reconocer que después de la pandemia se tomó conciencia de que existen problemas que hay que resolver y donde la transdisciplinariedad podría solucionar de una manera más rápida esos problemas, como la crisis climática, los propios problemas productos de la pandemia
y la nueva realidad científica frente a la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial hoy está planteando el cruce de la ciencia con la técnica, la ética, la filosofía, el derecho. Hoy la inteligencia artificial es una disciplina que representa la transdisciplinariedad. Yo me atrevería a decir eso porque allí convergen todas las disciplinas. Es una herramienta que está transformando la forma de crear conocimiento. Hoy parece un nuevo conocimiento, que el nuevo conocimiento se produce a través de esas nuevas herramientas que están surgiendo. Los cambios han sido lentos, pero han sido profundos. Y existe, y hay que reconocer que existe un marco complejo que está cada día más interconectado. Entonces, como digo al principio, la transdisciplinaridad no solo es la opción, sino que se está convirtiendo en una necesidad para la ciencia y para la investigación. Y las perspectivas para el futuro, la transdisciplinariedad es una herramienta se constituye una herramienta para abordar los desafíos complejos del siglo XXI, y es necesario fomentar la colaboración transdisciplinaria y la construcción de un conocimiento integrado. Y podemos destacar 3 elementos fundamentales. El desafío epistemológico, porque la transdisciplinariedad representa una integración de perspectivas, y en el futuro esto representa un desafío no solo epistemológico, también filosófico, espiritual, ético, social, y hay que pensar y repensar nuevas metodologías, asumir la realidad compleja cuando se estudian los fenómenos, ¿verdad? Desarrollar la capacidad de procesar el conocimiento con nuevas formas de enseñanza en las universidades, todo ello con esta idea de materializar ese paradigma transdisciplinario para transformar la manera de obtener el conocimiento e ir hacia nuevas formas de obtener el conocimiento, y que las instituciones y las universidades dejen de ser esas instituciones cerradas y promuevan nuevas formas de producir el conocimiento y nuevas investigaciones desde el enfoque de la transdisciplinariedad. En este sentido es que la transdisciplinariedad cobra sentido para lo que nos ocupa a nosotros en este seminario, que es la elaboración y formulación del anteproyecto de investigación. Y al abordar este tema, yo quisiera que en todo este seminario esté presente este elemento, y con esta primera clase quiero que desarrollemos, que ustedes puedan establecer una relación entre lo que ustedes están proponiendo en el anteproyecto de investigación y cómo desde el enfoque de la transdisciplinariedad se va a convertir en ese nuevo enfoque que a ustedes les va a permitir abordar el problema que están investigando desde esa perspectiva transdisciplinaria. Entonces, el ejercicio metodológico para esta primera clase es que ustedes, a través de esta clase y con estos elementos y estos aspectos que hemos discutido en esta clase, puedan desarrollar, puedan redactar cómo ese enfoque transdisciplinario puede aportar nuevos elementos para su investigación, y cómo su problema a investigar desde ese enfoque disciplinario, cómo se caracteriza, cuál es ese desafío epistemológico, metodológico y de investigación que ustedes están poniendo a prueba con el desarrollo de no solamente de esa teoría económica que va a nutrir ese problema de investigación y que va a darle forma a ese proyecto de investigación, a ese anteproyecto de investigación, sino como esa integración del conocimiento, que ustedes puedan utilizar elementos de otros campos del conocimiento que puedan aportar elementos para que ustedes puedan estudiar ese objeto de estudio, ese problema de investigación que ustedes van a plantear en ese anteproyecto y que lo van a desarrollar en su tesis doctoral.